Qué bueno es que podamos en esta noche usar la Biblia, la palabra de Dios. Les invito a buscar Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3 nos habla Pablo acerca de lo que estaba ocurriendo en aquel lugar. Había personas judaizantes que, luego vamos a ver, que realmente estaban queriendo decir que con sus logros personales podían ser mejores y alcanzar cosas que no podían alcanzar aquellos que no eran judíos, aquellos que no tenían de pronto algunos logros en los rituales y en lo religioso. Y Pablo hace un análisis de lo que era su vida y le dice a los filipenses algunas cosas en relación a él y en relación a lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Vamos a leer 2 versículos. Les invito a Filipenses capítulo 3, versículo 13. Filipenses 3, 13 dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El apóstol Pablo, como les decía, vamos a ver algunos puntos, 5 puntos acerca, tengo que correr así, acerca de lo que realmente nos quiso decir en este capítulo, en estos versículos. Pablo ya no consideraba ya estar a la altura del Señor Jesucristo. Había religiosos que se creían ya importantes, tan importantes como lo fue el Señor Jesús. Y no solo no se creía estar a la altura del Señor Jesucristo, sino que también tenía un objetivo y una ambición. No se quedaba detenido en el tiempo, no se quedaba parado, sino que estaba en movimiento en su vida espiritual. También olvidaba lo que quedaba atrás y proseguía mirando lo que quedaba atrás. Realmente iba a quedar muy detenido, así que él olvidaba tanto las derrotas como los triunfos y se extendía hacia adelante pensando en los privilegios y las responsabilidades de la vida cristiana. Y como un corredor no de una carrera de 100 metros, sino de resistencia, alguien que tiene que continuar y continuar, Pablo fijaba su mirada en la meta para conseguir el premio del corredor que todo corredor realmente tiene por delante. Vamos a ver este primer punto donde Pablo no consideraba estar a la altura del Señor Jesucristo. Había muchos judíos que realmente empezaban a tener alguna actitud de engrandecimiento personal, se jactaban a sí mismos, se decían mejores que los otros y se comparaban por las cosas que habían cometido los otros y se miraban como aquel que realmente había entrado a orar en el templo y decía: te doy gracias, Dios, por no ser como este publicano. Y el publicano estaba al fondo y se golpeaba el pecho y realmente reconocía su condición de pecador. Estos judaizantes estaban trastornando a los hermanos en Filipos y estaban haciéndoles creer que no solo debían tener al Señor Jesús como aquel Salvador a medias, sino que también debían agregarle el conocimiento de la religión y el seguir ritos que solo eran humanos. ¿Saben? El apóstol Pablo hacía un análisis en el versículo 4 al versículo 6 diciendo: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Dice: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de los hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. Dice: pero cuántas cosas, habla de un tiempo pasado, eran para mí ganancia y las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el cual
por amor del cual gracias lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. La palabra basura aquí habla del estiércol, de lo más feo que a veces vemos también. Y saben una cosa, Pablo tenía todos sus logros personales como algo que no tenía valor delante de Dios, porque lo único que él ponía como valor realmente era la persona amada de su Salvador, el Señor Jesucristo. Hermanos, aquí estamos muchos de diferentes situaciones en las que hemos llegado al Señor, algunos con más años, otros con menos años, algunos muy recientemente. Tenemos una nueva hermana en medio nuestro, después la pueden saludar, se llama Silvana, ella ayer recibió al Señor como su Salvador y esta es parte de tu familia. Y realmente le damos gracias a Dios porque Dios nos ha llamado en distintas etapas, pero saben, las cosas personales realmente no justifican delante de Dios para jactarnos de lo que somos o de lo que hemos conseguido. Todos somos realmente siervos inútiles, como dice allí la parábola, y como realmente nos presentamos delante de Dios. Personas que si no hubiese sido por la misericordia de Dios, jamás podríamos ser útiles en medio de su obra. Cada uno de nosotros conocemos cuántos años y cuántas cosas hemos vivido, pero hermanos, cuando nos ponemos al lado del Señor Jesucristo, nos damos cuenta que somos nada. Pablo podía expresar muy claramente que todo era como estiércol delante del Señor, porque realmente solo Cristo era lo importante. Job 9:20 dice, si yo me justificare, me condenaría mi boca. Si me dijere perfecto, esto me haría inicuo. Eso lo tienen aquí estos tres textos que estoy leyendo. Eclesiastés 7:20, no hay una sola persona en la tierra que siempre sea buena y nunca peque. Santiago 3:2 dice, porque todos tropezamos de muchas maneras, si alguno no tropieza en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Hermanos, todos hemos cometido pecados en nuestra vida, todos hemos sido injustos realmente para entrar al cielo porque no tenemos la limpieza que el Señor Jesucristo sí la tuvo. Cuando le veían allí en la cruz decían, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Ningún mal hizo, dijo el ladrón que estaba en la cruz, mas nosotros padecemos lo que merecemos. Hermanos, qué importante en nuestra vida es reconocer lo que somos cada día. A veces estamos en el trajín de la actividad diaria y del crecimiento espiritual y podemos llegar a tener un dejo de soberbia y creer que porque logramos algo realmente para el Señor o porque tenemos alguna trayectoria en la vida cristiana podemos ser mejores que otros. Dios nos libre de esto, Dios nos quite este pensamiento, Dios nos haga ser realmente humildes y reconocer que todos tropezamos, que si no fuera por el Señor Jesucristo nadie podría estar delante de su presencia presentándose, como decíamos al principio, como hijo de Dios. En segundo lugar, el apóstol Pablo no se quedaba pensando ni detenido en el tiempo, sino hacía algo, una cosa, tenía un objetivo, tenía una ambición. ¿Cuántas veces en la vida cristiana hay cristianos que se quedan detenidos en el tiempo? A mí me ha pasado también, no siempre fue en mi vida igual. Y realmente estar detenido en el tiempo es triste para el cristiano. Pablo tenía un objetivo, tenía una ambición. Su objetivo era el crecimiento espiritual cada día y el crecimiento espiritual lo llevaba a conocer cada día más al Señor y a servirle cada día con más deseo. ¿Cuántas veces dejamos de lado este objetivo? Planificamos, llegamos ya casi a fin de año y tenemos un año que ya transcurrió detrás de nuestras espaldas y un año que viene hacia adelante y planificamos 1000 cosas,
planificamos 1000 cosas. ¿Cuántas veces en el día planificamos crecer espiritualmente? ¿Cuántas veces en nuestro corazón deseamos la palabra que realmente nos hace crecer? ¿Cuántas veces, hermanos, nos replanteamos si el camino que estamos tomando es el camino correcto o estamos yendo rumbo estamos bajando espiritualmente en vez de estar subiendo? Aquí Pablo tenía un objetivo muy, pero muy claro. Proverbios 4:18, y le voy a pedir a alguien que lea, a ver quién quiere leer de las hermanas. Marta, la tía Marta. 1 Timoteo 4:12 al 15, especialmente el versículo 15. Dice Proverbios 4:18, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento en resplandor hasta que es pleno día. ¿Qué dice 1 Timoteo 4:12 al 15? Ocúpate entre tanto que voy en la oración, en la lectura. Hermanos, ¿cuántas veces nos ocupamos? ¿Tenemos esto como un objetivo en nuestra vida? ¿Realmente es un objetivo personal en tu vida y en mi vida crecer espiritualmente? Mire, cuando alguien recibe al Señor, recordamos como el apóstol Juan hablando acerca del primer amor a las iglesias, ¿no? Cuando el Señor Jesucristo le habla a las iglesias, le dice, recuerda el primer amor. Cuando tuvimos ese primer amor, teníamos el deseo de comernos la Biblia diariamente y de querer crecer. Aún pasa cuando a veces tenemos un tropiezo y realmente el Señor nos trae de vuelta a sus pies y tenemos esas ansias de conocer y de escuchar y de nutrirnos de la palabra de Dios. ¿Es un objetivo en nuestra vida? ¿Está puesto como un objetivo en el año que entra crecer espiritualmente? ¿Cuántas cosas te propusiste para este año que viene? Pablo tenía muy claro que este era un objetivo para él. Quería realmente conocer cada día más al Señor Jesucristo. Quería alcanzar el premio, tenía una ambición. Ningún corredor cuando corre la carrera piensa otra cosa que ganar. Aquel corredor que piensa o corre para perder, yo no creo que haya alguno. Y si lo hace, realmente está empezando mal. El corredor se prepara. El corredor entrena, el corredor está realmente siempre pensando en aquellas cosas que puede mejorar y no se carga una mochila encima para correr la carrera. La mochila que lleva seguramente con todas las cosas las deja aparte y empieza a correr livianamente. A veces tenemos realmente una ambición muy clara, que es la de crecer espiritualmente, pero nos cargamos de una mochila que no nos permite correr. La palabra nos enseña que todas las cosas no son lícitas, mas no todas convienen. A veces nos ponemos en situaciones donde no podemos alcanzar como objetivo realmente aquel premio que realmente el Señor quiere darnos. Recordamos aquella parábola cuando habla del siervo fiel y el siervo infiel. Qué triste será, como decimos muchas veces, entrar en la presencia de Dios y bajar la cabeza porque no fuimos fieles. Pero qué bueno será escuchar la voz de nuestro Salvador, decir bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Hermanos, Pablo tenía una ambición y era la de alcanzar el premio. En 1 Corintios 9:24 está aquí, dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos en la verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corred de tal modo que ganéis. Estamos corriendo, pero no de tal modo que hagamos tropezar al de al lado. Esta es una carrera donde todos podemos correr juntos y todos podemos ganar el premio, porque somos la iglesia de Dios, somos el cuerpo del Señor Jesucristo y debemos correr juntos, debemos alentarnos los unos a los otros, debemos pensar en aquel que cae para ayudar a levantarlo
y seguir corriendo como un pueblo unido para la gloria de Dios. Pablo tenía muy en claro, esta era su ambición, ganar el premio. Hermanos, ¿cuántas veces nos ponemos a pensar en la semana? ¿Podré ganar el premio? ¿Podré recibir la corona de justicia? ¿Podré entrar al gozo de mi Señor y ser aprobado por Él? Qué bueno sería que podamos tomar este ejemplo. Pablo estaba viviendo circunstancias muy difíciles. Estaba en prisión, dice el versículo 12 del capítulo 1. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patente en Cristo en todo el pretorio y en todos los demás. Dice, y la mayoría de los hermanos cobran ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar las palabras sin temor. Realmente, hermanos, Pablo tenía un objetivo muy claro y tenía una ambición hermosa que era alcanzar el premio del supremo llamamiento de Dios. ¿Cuál es el objetivo que tenemos en nuestra vida? ¿Queremos alcanzar ese premio? Qué bueno sería que sí podamos tener esto en nuestra vida y en esta semana poder reacomodar si no son nuestros objetivos y si no es nuestra ambición, reacomodar nuestra vida de acuerdo a lo que Dios quiere para nosotros. También podíamos ver que Pablo olvidaba lo que quedaba atrás. Muchas veces, hermanos, nos cargamos de los pecados que han sucedido en nuestra vida. Miren, si hay alguien que fue derrotado muchas veces por el enemigo, por cabezón, por testarudo, por negligente, mire, podría ponerme muchas acepciones, es quien les habla en esta noche. Si no hubiese sido por su misericordia, si no hubiese sido por su gran amor con que me amó, yo no podría estar aquí adelante en este momento. El Señor realmente nos tiende la mano cuando caemos. El Señor quiere levantarnos. El Señor no se complace en ver a sus hijos que se golpean todo el tiempo pensando en las derrotas. Las derrotas son algo que muchas veces atormentan nuestra cabeza. Los pensamientos vienen a decirnos, y eso es lo que Satanás utiliza, no puede hacer que realmente ejerzan cosas dentro nuestro, pero si fuera nuestro, pueden molestarnos trayendo esas acusaciones porque Él está vencido, pero trae acusaciones para frenarnos en el crecimiento espiritual y en la obra de Dios. Hermanos, traes acusaciones de cosas que hemos hecho en nuestra vida y que Dios ha perdonado y que ya ha tirado al fondo del mar y las ha olvidado. ¿Cuántas veces las derrotas tratan de frenarnos en esta carrera que estamos corriendo? Miren, el apóstol Pablo a los Gálatas decía en versículo 13 del capítulo 1, está aquí, porque vosotros habéis oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla, y cómo aventajaba yo en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. ¿Algún hermano que quiera leer? Varón, con voz fuerte. Nico, bien fuerte. Hechos capítulo 26, versículo 9 al 11. Pablo relata lo que él era, lo que él hacía. ¿A los pies de quién tiraron las ropas de alguien? Las ropas de Esteban. Cuando le apedrearon, Saulo estaba allí. Saben, hermanos, si Pablo se hubiese quedado pensando en sus derrotas, jamás hubiese sido el siervo que fue para la gloria de Dios. ¿Cuántas veces las derrotas nos frenan en la vida espiritual?
todos caemos, todos fallamos, todos hemos cometido pecados, todos le hemos dado la espalda a Dios, todos le hemos traicionado. Hermanos, recompongamos nuestra vida espiritual, pongamos como meta el crecimiento, pongamos como objetivo principal en nuestra vida agradar a Dios. Y saben, el Señor perdonará todos nuestros pecados. El apóstol Juan decía: hijitos míos, les digo estas cosas para que no pequen, pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el Señor. Tenemos al Señor Jesucristo, aquel que puede limpiarnos de todo pecado, aquel que puede cambiar el rumbo de nuestro andar, aquel que puede utilizarnos siendo inútiles y aún siendo tan terribles como lo fue el apóstol Pablo. Cuán grande fue la obra que el apóstol pudo hacer para la gloria de Dios. No se jactaba de ello, sino que realmente le daba gracias y gloria a Dios. No solo olvidaba sus derrotas, sino también olvidaba sus triunfos. A veces nos quedamos detenidos en el tiempo, en la carrera, pensando los logros que alcanzamos durante nuestra vida cristiana. Las personas que llevamos a los pies de Cristo, las personas que invitamos, las personas que discipulamos, que aconsejamos, cuántas cosas o reuniones tomamos o cuántas actividades hicimos. Miren, hermanos, pensar y detenernos en los triunfos del pasado es la tumba de nuestra carrera. Es frenarnos completamente y gloriarnos a nosotros mismos de lo que hemos alcanzado. Lejos esté de nosotros. Pablo podía decir, está aquí, en 2 Corintios capítulo 10, versículo 17 y 18, dice: pero el que se gloríe en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel al que el Señor alaba. Tengamos mucho cuidado, no nos frenemos en los triunfos. Ganamos una batalla, pudimos servir al Señor y agradarle a Él, miremos hacia adelante, sigamos creciendo, sigamos agradándole, sigamos alcanzando aquellas puertas que el Señor abrirá para que podamos traer realmente gloria a su nombre, para que podamos escuchar esa voz del cielo como un día realmente se escuchó, que muchas veces Augusto lo dice, cuando el Señor Jesús se bautizaba: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Qué hermoso es escuchar esas palabras de tu vida y de mi vida, si el Señor estaría con voz audible haciéndolo en esta noche. ¿Qué podría decir el Señor de nosotros? ¿Podría alabarnos? Dice: el que se humilla será ensalzado, pero el que se enaltece será humillado. Dice: yo honraré a los que me honren. Hermanos, qué importante es recibir la honra del Señor. No somos merecedores, no somos dignos, pero qué importante es no detenernos en esta carrera pensando en los logros, no solo en las derrotas, sino también en los logros, y que podamos continuar hacia adelante para agradar a nuestro Dios. En cuarto lugar, Pablo se extendía hacia adelante, pensando en los privilegios y las responsabilidades de la vida cristiana. A veces no nos damos cuenta los privilegios que tenemos al ser hijos de Dios. Miren, cuando pasa por la vida de aquellos que hemos nacido en hogares cristianos, realmente muchas bendiciones que obtenemos por consecuencia, no porque las recibimos por nuestra conducta, pero por consecuencia, por obediencia de nuestros padres, por obediencia de aquellos que nos rodean, muchas veces no valoramos el privilegio que tenemos de ser hechos hijos de Dios. Cada uno de nosotros tenemos el conocimiento, pero a veces no vemos en realidad lo que podría haber sido de nosotros
si el Señor no nos hubiese salvado. Hay una canción que yo sé que a Miguel le gusta muchísimo, que siempre la cantamos, y como dice el coro, ¿cómo dice? ¿Se acuerdan? ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿En dónde estaría hoy si no me hubieses perdonado? Hermanos, a veces no nos damos cuenta de las cosas que el Señor nos ha librado. Y si realmente has vivido circunstancias tristes, circunstancias en que has sufrido el dolor de lo que Satanás ha hecho en tu vida, ¿sabes una cosa? Hoy debes darle gracias a Dios y gloria a Dios porque Él ya te ha librado. Dice la palabra de Dios que si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. El mundo busca libertad en muchas cosas y nunca la obtiene. Jesucristo es el único que da libertad. ¿Saben? El apóstol Pablo conocía los privilegios de lo que era ser un hijo de Dios. Tenemos el privilegio de adorar a Dios, de entrar en su presencia. A veces se confunde la adoración con la alabanza. La alabanza es un privilegio que tenemos como iglesia, como hemos visto en muchas situaciones donde muchas veces Osvaldo nos ha enseñado y Marcelo acerca de que como iglesia tenemos el privilegio de alabar porque los ángeles no cantan, pero la iglesia sí está preparada para ello. Hermanos, podemos alabar a nuestro Dios, pero hay algo muy importante en la vida del cristiano, y es lo que busca el Padre, como le decía el Señor a la mujer samaritana, que el Padre busca verdaderos adoradores. Dice Juan capítulo 4 versículo 23, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. La mujer samaritana le estaba diciendo al Señor que ellos adoraban posiblemente desde el monte Gerizim, y Dios había establecido que había una sola forma y un solo lugar. Y realmente ellos estaban adorando algo que no podían ver, que realmente Dios no lo recibía. ¿Cuántas personas le cantan a Dios? ¿Cuántas personas se acercan a congregaciones creyendo que por cantar un coro están adorando y están alabando a Dios? ¿Cuántas personas realmente se esfuerzan por querer hacer algo para justificarse delante de Dios? Hermanos, como creyentes tenemos el privilegio de ser verdaderos adoradores. Y eso es lo que busca el Padre. ¿Lo adoramos de verdad al Señor? ¿O la adoración en nuestra vida la está ocupando una carrera, un deporte o hasta una familia? El Señor quiere el primer lugar y es un privilegio para nosotros poner a Dios en primer lugar. Pablo tenía muy claro esto. Por ganar a Cristo lo he perdido todo y lo tengo por basura. Hermanos, es un privilegio poder ser hijos de Dios. ¿Cuánto valor le damos? Qué lindo es poder repensar. Dice Filipenses 3:3, porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. No somos adoradores buenos por nosotros, sino por lo que el Señor hizo en nosotros, por lo que Él hizo en tu vida y en la mía. Nos sacó de la esclavitud del pecado, nos libertó de la condenación eterna, nos hizo reyes y sacerdotes, nos colocó en lugares celestiales. ¿Cuánta desesperanza hay en la humanidad en este momento? ¿Cuánta
tristeza hay en los corazones que no tienen a Cristo. Esto debería motivarnos a cada uno de nosotros a afirmar nuestra vida en el Señor y también alcanzar a los que no tienen a Jesucristo en su corazón. También Pablo entendía que tenía no solo privilegios, sino responsabilidades. Todos aquellos que han hecho alguna vez el curso de bautismo en esta iglesia saben que estos son dos puntos que hemos visto en la última charla, en la última entrevista: los privilegios y las responsabilidades. A veces las responsabilidades las dejamos de lado, tomamos los privilegios, nos gusta más, nos gusta más recibir los privilegios que tenemos que dar. A veces queremos que Dios solucione todos nuestros problemas, que Dios me cuide, que Dios realmente me provea, que Dios me dé, que me dé, que me dé, que me dé. Y ese no es el Dios al que adoramos. Si adoramos a Dios, realmente debemos entender que como cristianos tenemos responsabilidades. Responsabilidades delante del Padre. Daremos cuenta al Señor Jesucristo de lo que hicimos con nuestra vida en la adolescencia, en la juventud, en la madurez. Hablando del tiempo de vida sobre cada uno de nosotros, no de la espiritualidad. Hermanos, cada uno de nosotros como hijos de Dios y como cuerpo, como iglesia, tenemos responsabilidades. Y esas responsabilidades son las que realmente deberían llevarnos a modelar y a cambiar muchas veces nuestro carácter. Tenemos responsabilidad de guardar la unidad dentro de la iglesia. A veces nuestras actitudes nos llevan a ser irresponsables y no responsables. A veces nuestro enojo nos lleva a cerrarnos de tal manera que no guardamos la unidad que es tu responsabilidad y mi responsabilidad. Como cristianos tenemos que guardar la santidad. Muchas veces luchamos en nuestra vida, en nuestro andar, con cada una de estas situaciones. ¿Quién podría decir que ha guardado el 100% de la santidad en esta semana? Yo no. Y me duele cada vez que tengo que pedirle perdón al Señor por algo que hice o que pensé. Pero es mi responsabilidad presentarme ante Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Cuántas veces nos avergonzamos por lo que hacemos en nuestra vida? Hermanos, hoy tenemos la posibilidad de recapacitar. Tenemos la responsabilidad de guardar la santidad dentro de la casa de Dios, dentro del cuerpo de Dios, del cuerpo del Señor Jesucristo, dentro de la iglesia. Cada uno de nosotros conoce en su interior lo que está pasando. ¿Somos responsables o no? Pablo conocía muy bien su responsabilidad. Tenía que crecer, tenía que ir subiendo esa escalera de crecimiento espiritual para abrazar al Salvador de su vida. En el capítulo 4 de Efesios, versículo 13 está aquí: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermanos, ¿nos hemos frenado en la obra de Dios? ¿Nos hemos frenado en esta carrera? No estoy hablando de servicio solamente. El servicio es la consecuencia de la adoración, debería serlo. Servir sin ser temerosos del Señor es heno y hojarasca. Es algo que se va a quemar, que se va a disolver. Pero servir en el temor del Señor es algo que da gloria a nuestro Dios. ¿Saben?
Cada uno de nosotros conocemos nuestras responsabilidades. Qué bueno sería que podamos practicarlas. Qué bueno sería que podamos ser responsables con ellas. Que podamos mantenernos firmes, sin fluctuar, sin cambiar de acá para allá. Hoy estoy bien, mañana estoy mal. Somos propensos a esos. Somos propensos a bajonearnos, somos propensos a desganarnos, somos propensos a enojarnos. Eso es lo que quiere Satanás. El Señor quiere otra cosa y nos ha dado la responsabilidad a vos y a mí, a usted y a mí. En quinto y último lugar, Pablo, como decía al principio, no corría esta carrera como pensando en aquel que corre la carrera de 100 metros, donde cuando corre la carrera de 100 metros sale bastante rápido y cuando está por llegar al final pone todo su esfuerzo para llegar primero, para ganar. En la carrera de resistencia hay que tener el conocimiento de que el cuerpo en algún momento va a empezar a desgastarse. El apóstol Pablo también nos dice un texto que dice que no se trata del que corre, sino del que tiene misericordia. Mi papá me lo recuerda mucho este texto. No se trata de que los logros van a ser porque nosotros corramos, sino porque el Señor tiene misericordia. Pero cada uno de nosotros debemos estar activos en la vida cristiana, creciendo espiritualmente, creciendo y madurando para alcanzar el premio. Realmente tenemos que mirar la meta. Mire, el corredor, cuando corre, lo que está pensando y lo que está mirando no es lo que miraban aquellos que estaban caminando con el celular. Porque si hubiesen estado mirando no se golpeaban, no se tropezaban y no se caían al agua. A veces estamos corriendo la carrera de esta manera, mirando las cosas de la vida como las más importantes. A veces las cosas personales, lo que yo quiero, lo que yo busco, lo que yo deseo, y no lo que quiere Dios, lo que Dios quiere que busque, lo que Dios desea. Lo sacamos y lo pasamos a un segundo plano y miramos las cosas que queremos nosotros en vez de mirar las cosas celestiales. Debemos fijar nuestra mirada en la meta. ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es la meta? ¿Cuándo? Parecernos a Cristo. Pero si hablamos de la carrera, ¿cuál es el momento de llegada? El arrebatamiento. Ese es el momento de llegada. Ahí ya no hay posibilidad de seguir corriendo. Señor, voy a seguir corriendo para demostrarte que te amo. No, ya estaremos en el tribunal de Cristo. En las nubes el Señor nos arrebatará. Esa es la meta que tenía y la mirada que tenía Pablo en el final de su vida. Realmente estaba pensando en la llegada del Señor Jesucristo a buscarlo a Él. Alguien que pueda buscar 2 Corintios 5:10, hablamos del tribunal de Cristo. Lo escuchamos bien, ¿no? Mientras estábamos en el cuerpo, mientras estamos en el cuerpo. Hermanos, la meta, el final, es el tribunal, es el encuentro con el Salvador. ¿Cuántas veces pensamos en esto? Muchas veces cantamos, ¿no? Muchos coros que hablan de la segunda venida y muchas veces miramos como algo que va a suceder ya, pero no vivimos como tales. Vivimos a veces descuidados, pensando que el Señor, como dicen algunos en 2 Pedro, retarda su venida. El Señor no retarda su venida. Es paciente para con nosotros. Nos tiene paciencia porque somos realmente muchas veces
necios corriendo esta carrera. Hermanos, qué bueno sería que fijemos nuestra mirada en aquella meta. Pablo le decía a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Procura presentarte ante Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Si nos tenemos que presentar ante el Señor en este día, ¿tendremos vergüenza o podremos gozarnos por haber llegado a la meta? En último lugar, Pablo estaba pensando en el premio. Todo corredor que corre piensa en el premio. Pensaba en el premio. Es muy probable que Pablo estaba hablando de esa corona de justicia que el Señor entregará. En 2 Timoteo 4:8 dice: en el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también, ¿qué dice? O sea que el premio no es para uno solo. Como dijimos antes, es para todos los que amamos su venida. Hace muchos años atrás, qué sé yo, tenemos 27 de casados, vamos para los 28, tendríamos 6, 7 años de casado, o quizás menos. Estaba con 2 amigos creyentes, y estábamos charlando acerca de la venida del Señor. Creo que teníamos menos, 2 años de casado, y uno de ellos dice: yo no quiero que venga todavía, yo quiero disfrutar mi matrimonio. Nos habíamos casado prácticamente juntos. Yo quiero disfrutar mi matrimonio todavía. Y recuerdo que el hermano le dijo: ¿cómo pensás que el matrimonio es más importante que el Señor o que encontrarte con Él? Hermanos, a veces pensamos eso. A veces queremos que el Señor venga, pero primero quiero disfrutar la vida en la tierra. Me hace acordar al faraón cuando le pidió a Moisés que no le saque las ranas esa noche, que se las saque al otro día, que le dice: no, esta noche, mañana saca las ranas, viviendo una noche más con las ranas. Hay un mensaje por ahí de Dante Hebel. Y la verdad es que, hermanos, a veces estamos deseando que venga el Señor, pero viviendo como que no lo deseamos. A veces como iglesia pensamos que el Señor viene y realmente nos jactamos cantando y pensando y diciéndolo, pero vivimos como ajenos a que el Señor nos viene a buscar hoy. Pablo no solo tenía su mirada en la meta, tenía su mirada en el premio que el Señor le iba a dar. Qué bueno sería, hermanos, que en esta noche, como dice en 1 Corintios 9:25, todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una corona que no se puede corromper, una corona que no se va a desvanecer, una corona que podemos recibir y poner con todo gozo a los pies de nuestro Salvador y darle toda la gloria a Él. Muchas veces cantamos: tendré manos vacías para ti cuando vengas, oh Cristo, tú por mí. Este es uno de los coros en los que personalmente me hace ver la tristeza que debería producir en nuestros corazones, porque cada vez que lo cantamos debería rememorizar en nosotros que el Señor viene. ¿Y cómo me va a encontrar el Señor? ¿Con las manos vacías? ¿O con corona
para el vencedor porque ama su venida. Pablo tenía muy en claro su objetivo, tenía una ambición muy clara. Pablo realmente olvidaba lo que quedaba atrás. Pablo realmente tenía conocimiento de sus responsabilidades y de sus privilegios, pero Pablo también tenía la mirada puesta en aquella meta. ¿Cuál será el momento de llegada? ¿Llegaremos todos en el mismo tiempo? ¿Llegarán algunos primero? Como mi mamá ya llegó a la meta, yo todavía estoy aquí. Pero, hermanos, qué bueno sería llegar a aquella meta y recibir la corona. Si tenemos que acomodar cosas, si tenemos que cambiar actitudes, si tenemos que dar un paso para cambiar el rumbo, hoy es el momento. Hoy es el presente que el Señor te da y me da para que podamos mirar al llamamiento supremo del Señor, al llamamiento que tendremos cada uno de nosotros a presentarnos en la gloria de Dios. Realmente que el Señor nos ayude y bendiga a esta su iglesia para que podamos recapacitar o afirmar si venimos mirando a aquel lugar.